Buenos días, mis apreciados. Espero que hasta este momento hayan tenido un buen día. Deseo en el Señor que podamos en esta tarde poder tener una meditación que nos ayude por lo menos a terminar el día meditando y reflexionando en la palabra de Dios. Yo no sé cómo ha ido tu día hasta este momento, pero espero que por la gracia de Dios hayas tenido un día en el que te hayas mantenido fiel y te hayas fortalecido. Esta tarde vamos a tener una meditación que se llama la mente de Cristo. La mente de Cristo. Ahora, hay muchas clases de mentes en este mundo. Hay mentes desde pedófilos, hay mentes desde criminales, asesinos, hay mentes desde ladrones, pero no vamos a fijarnos en esta clase de mentes. Vamos a mirar entonces la mente de Cristo. ¿Qué hay en la mente de Cristo? ¿Qué hay en la mente de Cristo? Bien, yo voy a introducirme utilizando la introducción que tuve estos días en una meditación, y es la siguiente. Los seres humanos somos seres sensoriales, es decir, que tenemos sentidos: el tacto, el oído, el gusto, la vista y ayúdenme con el otro, que es el habla. Entonces, tenemos 5 sentidos, es decir, son sensores. Todas nuestras decisiones están basadas en la información que obtenemos a través de estos sentidos. ¿Qué ocurre? Esa información que obtenemos a través de estos sentidos, esa información es procesada en el cerebro, y al ser procesada en el cerebro genera unas reacciones químicas, y esas reacciones químicas se traducen en emociones, se traducen en sentimientos como el placer, que es uno de los verdugos de la voluntad humana. El placer es uno de los verdugos de la voluntad humana. Y ustedes saben que la mayoría de las cosas, por no decir todas las cosas que nosotros hacemos, las hacemos por placer, en busca de la felicidad. Así que teniendo esto en cuenta, vamos a ver qué había en la mente de Cristo. Si Cristo buscaba estas cosas, buscaba el placer, buscaba sentirse, no sé, ocupado en algo, porque no sé si les ha pasado que cuando llegan del colegio o de la universidad o llegan del trabajo, su mente quiere entretenerse en algo, no quiere coger la Biblia, no quiere orar, simplemente quiere como coger el teléfono o prender el televisor o encender la consola de videojuegos o en tu teléfono jugar, pero tu mente quiere distraerse. ¿Por qué nuestra mente busca estas cosas? ¿Acaso el mundo está estructurado, está diseñado en este momento para que no tengas la mente de Cristo? El enemigo quiere que bajo ninguna circunstancia los hijos de Dios tengan la mente de Cristo. ¿Y sabes algo? Aquí en este libro se encuentra la mente de Cristo. Y no solamente de Cristo, la mente del Padre. Este libro nos muestra la forma de pensar de Dios. ¿Qué hay en la mente de Dios? ¿Cómo Dios ve la existencia? ¿Cuál es su forma de pensar? ¿Cuál es su forma de ver la vida? ¿Cuál es su forma de trato con los demás? Aquí en este libro. Así que de manera que a medida que leas este libro, a medida que practiques lo que este libro dice, entonces eso significa que empezarás a tener la mente de Cristo. La mente de Cristo. Yo voy a leer entonces una cita que nos va a decir lo siguiente. Vamos a ver, según Mateo 16, vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 16. Yo creo que por acá lo tengo apartado. Mateo, capítulo 16, versículos 21 y versículo hasta el 24 vamos a leer. O vamos a leer de corrido. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos y por los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día.
Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. De manera entonces que Cristo está diciendo que hay una necesidad. Tengo que ir a Jerusalén, tengo que padecer y tengo que ser muerto. Así que Pedro le dice: Señor, pero ten compasión de ti. Es decir, ¿qué mejor argumento que alguien te diga: Fabio, ten compasión de ti, cuídate, quizás no andes muy rápido en esa moto, ten compasión de ti. Entonces miren que es algo bueno, ¿cierto? Es algo bueno que alguien me diga: oye, Jason, no andes tan rápido en la moto, cuídate, ten compasión de ti, piensa en tu familia, piensa en tus hijos. Así que lo que Pedro está haciendo, lo está haciendo de corazón, lo está haciendo a conciencia. Le está diciendo: Señor, pero no te acontezca eso. Así que de manera inconsciente, Pedro está reconviniendo a Cristo de que no cumpla su misión. De que no cumpla su misión. Pero ¿qué tiene que ver esto con la mente de Cristo? Vamos a ver. Voy a volver a leer el versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Pero él, es decir, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué me eres tropiezo? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Interesante. Pero Jesús le dice a Pedro, le dice: apártate, quítate delante de mí, Satanás. Es decir, que lo que Cristo está diciendo es que Pedro en ese momento no tenía la mente del reino de los cielos, no tenía la mente de Cristo, porque tenía una mente puesta en las cosas de ¿dónde? De aquí, de la tierra. Ahora, ¿por qué Jesús dice que tenía la mente puesta en las cosas de la tierra? Porque Pedro no había entendido que era una necesidad, era algo que estaba ya dispuesto en el plan de salvación, de que Cristo tenía que ir y tenía que morir. Entonces, lo que está pasando aquí es que Cristo siempre tenía su mente en el plan de salvación. Siempre tenía su mente en hacer la voluntad de su Padre. Siempre tenía su mente en caminar conforme a la palabra de Dios. Esa es la mente de Cristo. Esa es la mente de Cristo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, ¿sí estamos notando lo que hay en la mente de Cristo? Lo que hay en la mente de Cristo es una necesidad continua de negarse a sí mismo. Es una necesidad continua de ir en contra de las corrientes del mundo. La mente de Cristo estaba posicionada en el reino de los cielos. Siempre tenía su mente en las cosas espirituales. Por eso a Jesús muchas veces no le entendía. Nicodemo no le entendió. ¿Cómo puede un hombre entonces nacer de nuevo? Es decir, devolverse al vientre de su madre. Jesús le está diciendo eso porque Jesús le está diciendo que es que tiene que nacer de nuevo de su naturaleza. Así que Nicodemo no está entendiendo. Por eso el texto que vamos a leer ahora más adelante dice que a los hombres les parece locura, que no logran entender. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que en todo momento tú debes ir en contra de tu naturaleza caída. La mente de Cristo siempre estaba activa en el reino de los cielos. Y siempre la mente de Cristo estaba atenta a cualquier movimiento, a cualquier pronunciamiento de su naturaleza caída para ponerla en un stop, en un detente naturaleza caída. Tú no puedes dominarme.
Así que la mente de Cristo tiene que ver con mi modo de pensar, tiene que ver con mi estilo de vida. Vamos a pasar entonces a la cita de 1 Corintios, capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, vamos a leerlo, versículos 10 en adelante. Dice el texto: así que hermanos, versículo 10, 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros. Voy a coger el contexto para no distorsionar el texto, listo. Sin embargo, voy a leer desde el versículo 6. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los principales de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca hubiesen crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu que está en el hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Voy a volver a leer. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El ser humano no logra ¿qué? Entender las cosas de Dios, las cosas espirituales, y para él son locura. No logra entender, locura. Porque esas cosas se disciernen espiritualmente. Pero ¿por qué? ¿Cómo yo voy a entender? ¿Por qué tengo que entender que es una sola mujer que yo debo tener si los demás tienen muchas mujeres? ¿Cierto? O podían decir las mujeres, ¿por qué yo voy a entender que yo tengo que tener un solo hombre si los hombres pueden tener muchas mujeres? ¿Cierto? ¿Cómo entender eso? No cabe en la mente humana. O cómo entender un joven como nosotros que no está bien que yo vaya a un concierto de música secular. O por qué yo no puedo entonces ir al cine a verme una película allá de pistoleros y eso. O por qué yo no puedo no debo colocarme un mochito y una blusita aquí escotada si las demás se las ponen. ¿Por qué no puedo? Si ellos sí pueden. Entonces, es la mente de Cristo. Porque los hijos de Dios tienen la mente de Cristo y las personas no entienden eso, bajo ninguna circunstancia logra entender lo que son las cosas espirituales. ¿Por qué hay que comportarse de manera espiritual? Y yo quiero terminar diciendo lo que dice el texto. En cambio, el espiritual, es decir, el hombre espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Tienes tú la mente de Cristo, mi querido hermano? Mi querida hermana. ¿Has podido tener la mente de Cristo en este día? ¿Has podido apartarte del mundo y de todas sus cosas en este día? El Señor en esta tarde nos está invitando a que tengamos su mente, porque finalmente los redimidos tendrán el nombre de su Padre y del Cordero aquí en su mente. Significa que tendrán su carácter y tú serás
un hijo del reino por los siglos de los siglos. Que Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor te mire con agrado y ponga en ti paz. Y que bajo ninguna circunstancia, bajo ningún tipo de situación, pierdas la mente de Cristo. Y que por la gracia de Dios alcances la estatura de Cristo Jesús. Y seas un joven y una joven diferente para el mundo. Y entonces entregues la mente de Cristo a todas las personas y que miren a Cristo en tu vida. Bendiciones.